Muy bien, bueno, me presento, yo soy Mariana Dupuy, médico endocrinólogo del Hospital de Niños y quiero dar la bienvenida a esta jornada de educación para pacientes y presentar a María Belén Torosi, endocrinóloga infantil, con muchísima experiencia en el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1, que ahora junto también con Lourdes Bichara, médica endocrinóloga infantil, que actualmente es nuestra jefa de residentes del Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños, nos van a hablar de pautas para resolver situaciones vinculadas a la glucemia en casa, tanto hipoglucemias como hiperglucemias y al final un posicionamiento acerca de las vacunas y el COVID. Así que le doy el pase a María Belén Torosi para que empiece con su comentario. Hola, buenos días. Gracias, Mariana. En primer lugar, bueno, yo quiero agradecer al Ministerio de Salud de la provincia por dar la oportunidad de hacer estas jornadas y de que los pacientes y familiares tengan la oportunidad de participar, y nosotros siempre aprendemos de los pacientes y de las familias, así que para nosotros también es una gran oportunidad. Agradecer también a la doctora Cristina Duplessis, que nos tuvo en cuenta y que, bueno, que nos permitió formar parte de estas jornadas. Nosotros, como dijo Mariana, vamos a dar algunos tips pequeños para que puedan tener en cuenta en casa, de algunas situaciones que se pueden resolver, así tratar de evitar la concurrencia a los servicios de emergencia. Así que bueno, yo voy a compartir la presentación. Bueno, comenzamos con hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia es un evento en el cual hay un descenso brusco de la glucemia con un nivel menor a 70 miligramos por ciento. La hipoglucemia es una de las situaciones que nosotros determinamos complicaciones agudas, que tenemos tratamiento para hacer en casa y que siempre es muy importante reconocerla, poder tratarla, y cuando uno reconoce y la trata, ver en qué situación se generó para así poder evitarla. Entonces, ¿por qué puede suceder una hipoglucemia en un paciente con diabetes? Puede ser que esté vinculado a un mal uso de la insulina, en realidad que hayamos colocado dosis de insulina elevada, que el niño no haya comido o haya descendido bruscamente el consumo de carbohidratos, que el niño pueda haber hecho algún ejercicio sin planificarlo y que haya sido un poco más extenso de lo que pensaba, y que uno haya tratado una hiperglucemia previa de manera excesiva. Entonces, tiene mucha vinculación con la insulina, el uso de insulina y lo que los niños consumen. Entonces, Belén, una vez, ¿sí? perdón la interrupción. Te pido por favor que de tu pantalla vos debes tener la imagen ahí, el cuadradito donde apareces vos o aparece la gente. Posicionate Sí. y movela hacia arriba porque eso tapa la pantalla. ¿Lo Ah, ves al bien, cuadrito bien. ahí? Sí, Movelo hacia arriba, exactamente. Tocalo y movelo bien hacia arriba, lo más lejos que puedas de la pantalla. bien, ahí. No, todavía se ve. Se Correlo ve hacia bien. arriba. No lo puedo cerrar a eso, ¿verdad? No, tenés ¿O que sí? moverlo hacia arriba. Ahí. Tiene un botón de minimizar. Ya está. Ah, Ahí tiene un está. botón de minimizar, perfecto. Ahí no se ve. Ahí está bien. Ahí quedó, ¿verdad? Sí, 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 Bien. Ramón, perfecto. ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. perfecto, gracias, perdón. Bueno, no. Entonces, siempre debemos reconocerla
con los síntomas. Los síntomas en realidad en los niños suelen ser diferentes, cada niño se comporta de manera distinta, entonces también es importante para el niño y para la familia poder reconocer que esto se relaciona con una posible hipoglucemia. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Los síntomas pueden ser mareo, temblor, sudoración, cefalea, irritabilidad. Cuando los síntomas se presentan y hay, o la hipoglucemia en realidad es muy marcada, nosotros tenemos algunos síntomas, además de estos que nombré, que se llaman neuroglucopénicos. ¿Qué significa? Que la glucosa que debería llegar al cerebro no está llegando de manera adecuada, entonces los pacientes presentan síntomas que son más intensos o más graves. Por ejemplo, confusión, puede haber convulsiones y puede haber también náuseas y vómitos. Estos serían los síntomas como más graves de una hipoglucemia. Entonces, cuando uno sospecha una hipoglucemia, tiene que corroborarla. ¿Corroborarla qué significa? Tomar un control de glucemia capilar. Y acá aclaramos también por qué, porque hay muchos pacientes que en la actualidad son usuarios de sensores continuos de glucosa o los monitoreos flash y que miden otro tipo de glucemia que es la glucemia intersticial y puede ir un poco retrasada a la real, que es la que nosotros corroboramos con capilar. Entonces, una vez que nosotros la diagnosticamos, la debemos tratar. Entonces, tenemos algo que para nosotros es como nuestra regla de oro, que es la regla de los 15. ¿Esto qué significa? Una vez que yo diagnostiqué, mi hijo tuvo síntomas, corroboré que la glucemia sea capilar menos de 70, tengo la regla de los 15 para actuar. ¿Qué hago? Lo primero que voy a hacer es dar 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. ¿Qué son 15 gramos de absorción de hidratos de carbono de absorción rápida? Son 5 cucharaditas de azúcar de tamaño T, son 2 sobres de azúcar, son 9 caramelos gomita, son un vaso de gaseosa común, un vaso de jugo o una cucharada sopera de miel. Estos 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida lo que hacen es revertir rápidamente esa hipoglucemia. A los 15 minutos nosotros vamos a corroborar otra vez la glucemia capilar y si la glucemia capilar está en más de 70, hemos superado esa hipoglucemia, pero debemos dar 15 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Para qué? Para poder mantener la glucemia y que no volvamos a un episodio de hipoglucemia. ¿Qué son 15 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta? Una rodaja de pan lactal, 2 galletitas de vainilla y pueden ser 4 galletitas de tipo de agua, de sal o las tipos vocación. Esto entonces para poder mantener la glucemia. Entonces lo importante es la regla de los 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. A los 15 minutos controlamos la glucemia y damos, si ya está resuelta, 15 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta. En algún momento yo dije que tenemos o podemos tener una hipoglucemia grave. En realidad, las hipoglucemias no graves son las que nosotros detectamos con síntomas y corroboramos el valor de menos de 70 miligramos por ciento. Hay hipoglucemias que son asintomáticas, que la detectamos de casualidad porque justo le tocaba un control. Estos pacientes es como que ya no presentan ese síntoma prodrómico que nos ayuda a poder determinar la hipoglucemia. Y hay otras hipoglucemias que pueden ser, o las denominadas relativas, que ¿qué es lo que sucede? El paciente siente los síntomas de la hipoglucemia, pero cuando nosotros corroboramos con el valor capilar, no es una hipoglucemia real, sino que tenemos un valor de más de 70. Esto por lo general sucede en pacientes
que están acostumbrados a venir con valores más elevados de glucemia. Entonces, la hipoglucemia grave es a la que nosotros tenemos que tener y prestar más atención. La grave se denomina grave, ¿por qué? Porque el paciente necesita de la ayuda de otra persona para poder resolverla. Si vienen niños, la gran mayoría de las veces necesitan de la ayuda de otra persona, sobre todo los niños pequeños, es la definición de hipoglucemia grave. Nosotros para resolver una hipoglucemia grave tenemos el glucagón. El glucagón es una hormona que lo que hace es aumentar el valor de glucemia rápidamente y es lo que nosotros siempre tenemos que tener en casa. Nosotros en Argentina tenemos el glucagón inyectable. Ahí en la foto se ve el kit que tiene una parte líquida y una parte que es polvo. Para colocarlo de manera correcta, siempre con mucha tranquilidad ante el episodio de hipoglucemia en casa, debemos colocar el líquido en la ampollita y mezclarlo con el polvo y después retraemos todo ese líquido nuevamente a la jeringa y con eso lo colocamos. Donde se puede colocar en cualquier lugar del cuerpo, pero siempre nosotros recomendamos en la parte de la cola, en el cuadrante súpero externo, hacemos un pliegue como estamos acostumbrados a hacer con la insulina y lo colocamos. Según el peso del paciente, vamos a necesitar media ampolla o una ampolla entera. Siempre también esto deben hablarlo con su endocrinólogo o diabetólogo, porque cada paciente tiene una dosis que es la correcta. Y no quería dejar de mostrarle y de que sepan que existe un glucagón intranasal, que es el Baqsimi. No lo tenemos en Argentina, pero sí aprobado en otros países por diferentes empresas, digamos, que están vinculadas con el tratamiento de la diabetes. Entonces, el Baqsimi es intranasal. Lo que tiene de positivo no es inyectable, es mucho más fácil y se demostró menos errores en la dosificación, es intranasal, se lo coloca entero y lo otro positivo que tiene es que la conservación, no importaría en la conservación del medicamento la temperatura. El glucagón inyectable tiene que permanecer a una temperatura de menos de 30 grados, si bien nosotros podemos tenerlo a temperatura ambiente. Nosotros que vivimos en Tucumán sabemos que en verano por ahí las altas temperaturas no nos aseguran ese mantenimiento, entonces también recomendamos que el glucagón esté en la puerta de la heladera entre 2 y 8 grados y también esto nos da lugar a que en un evento de urgencia o de emergencia en casa, cualquier persona que esté en la casa sabe que el glucagón se encuentra en la puerta de la heladera, porque a veces ante los nervios no sabemos para dónde vamos a salir corriendo. Entonces, la hipoglucemia es un evento que tenemos que tratar de evitar. Si sucede, diagnosticarlo y tratarlo y lo podemos resolver en casa con las pautas que acabo de contarles. Muy Ahora bien. voy a hablar. Sí. Antes que sigas, Belén, quiero decirle a los participantes que tienen el micrófono silenciado. Las preguntas van a ser al final de las dos disertaciones, pero si quieren ir haciendo preguntas en el chat, ya la pueden ir haciendo y yo después la paso a los disertantes. O si quieren hacer las preguntas personales, esperar hasta el final de las dos charlas y ahí hacerla en forma personal. Continúa, Belén. Dale, gracias. Bueno, vinculado a hipoglucemia, nosotros elegimos, como dijimos, algunos temas. Queríamos hablar un poquito de ejercicio. Ustedes saben que el ejercicio es muy importante en cualquier persona, en los niños, y en los niños con diabetes es uno de nuestros pilares del tratamiento. Lamentablemente, en toda esta época que venimos viviendo de pandemia, los niños y todos nosotros en general hemos realizado poco ejercicio y estamos como viendo
la consecuencia de eso, pero bueno, es la oportunidad de invitarlos a otra vez de a poquito poder empezar, poder que los niños también tengan actividad recreativa y bueno, poder acompañarlos en este proceso de volver a hacer actividad y sobre todo a nuestros niños con diabetes. Es importante en diabetes adaptar la diabetes al ejercicio. Es una tarea fácil y no, a veces no tan fácil, pero se puede. ¿Cuáles son las claves para un buen control glucémico dentro de estos niños? Es una conjunción de tener en cuenta el ejercicio, el consumo de carbohidratos y la utilización de energía. Ustedes saben que el ejercicio tiene como efecto que la glucemia que está en el exterior ingrese al interior de la célula y nosotros también sabemos que la glucosa en el interior de la célula, en toda célula del cuerpo, es nuestra principal fuente de energía. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, el consumo de glucosa por el músculo es mucho más importante, con lo cual ingresa más glucosa a la célula y nosotros sí tenemos también riesgo de hipoglucemia. ¿Cuál es el riesgo o cuánto tiempo dura ese riesgo de hipoglucemia durante el ejercicio? Entre 12 y 24 horas según la duración y según la intensidad del ejercicio. Nosotros tenemos diferentes tipos de ejercicios, los llamados aeróbicos, que son los ejercicios que tienden a tener un efecto hipoglucemiante. Por ejemplo, nadar, caminar, andar en bicicleta, que son los ejercicios recomendados para los niños. Y después tenemos los denominados anaeróbicos, que son de corta duración y de alta intensidad, y esos son los ejercicios que tienden a tener un aumento o una hiperglucemia post ejercicio. Estos ejercicios, ¿cuáles son? Por ejemplo, ejercicios que combate, taekwondo, que hay algunos niños que sí lo realizan, el levantamiento de pesa, o por ejemplo, lo que se llama hoy sprint, que es carreras cortas y de alta intensidad, que también algunos adolescentes las practican. Entonces, como dije, esto es en el ejercicio y en nuestros niños con diabetes, tener en cuenta el consumo de carbohidratos y la utilización de energía, de insulina. Nosotros entonces tenemos que tener en cuenta que a mayor duración y a mayor intensidad hay más consumo de glucosa. Entonces, este es un cuadrito que lo publicó el año pasado el ISPAD, que es la Sociedad Internacional de Diabetes para Niños y Adolescentes, y es como un resumen de lo que tenemos que tener en cuenta antes de hacer el ejercicio. Antes de hacer el ejercicio siempre es muy importante el control de la glucemia para determinar si el niño puede hacer ejercicio sin ningún inconveniente o si hay que tomar alguna determinación pre-ejercicio. Entonces, yo como para hacerlo más resumido, es en general, si el niño tiene menos de 125 miligramos por ciento de glucemia, los niños deben consumir entre 10 y 20 gramos de hidratos de carbono previo al ejercicio. Si están entre 125 y 250, pueden realizar cualquier tipo de ejercicio sin inconveniente y sin consumo previo de carbohidratos, asumiendo que el ejercicio, si no va a ser intenso, va a lograr ese descenso de glucemia según el tipo de ejercicio que realicen, ¿no? Y si tiene más de 250, siempre recomendamos el monitoreo de cetonas. Si las cetonas son positivas, que en nuestro medio tenemos el control de cetonas en sangre y el valor es más de 0,6, se requieren acciones previas a realizar el ejercicio, que básicamente sería negativizar esas cetonas, que después va a venir la parte de hiperglucemia y lo va a charlar Lourdes. Entonces,
¿Qué es lo importante del ejercicio? Es planificarlo, lo ideal es planificar el ejercicio y también esto, y con hipoglucemias también, y con muchas situaciones que viven los niños, es importante tener en cuenta qué es lo que sucedió. ¿Y por qué? Porque para nosotros es un prueba y error. Nosotros en el consultorio podemos dar muchos consejos y damos tips, pero después el día a día lo hacen en la casa y tienen su propia conclusión de lo que les sirvió y de lo que no les sirvió tanto. Entonces, en caso de planificar un ejercicio intenso y prolongado, lo ideal es que nosotros descendamos la dosis de insulina la dosis de insulina previa, perdón, al ejercicio, y también teniendo en cuenta que si nosotros colocamos insulina y posterior a la colocación de insulina rápida vamos a tener un ejercicio intenso más el pico de acción de esa insulina rápida, sí o sí tenemos que hacer un descenso de insulina previa al ejercicio, que nosotros recomendamos sea entre un 30 y un 50%. Ahora, si el ejercicio va a ser realizado en las horas de mínima acción de esa insulina rápida, no se hace descenso de insulina previa al ejercicio, pero sí tenemos que tener siempre a mano hidratos de carbono, ¿sí? Para el consumo. Y decimos que si la actividad física va a ser prolongada, va a ser intensa, recomendamos también que el consumo de carbohidratos por hora de ejercicio sea de 15 gramos. Entonces, como yo dije que el ejercicio tiene efecto hasta 12 o 24 horas posterior, según la intensidad y la duración, también es muy importante controlar previamente la glucemia, pero muy importante también prestar atención de lo que va a suceder después del ejercicio y tener a mano siempre los hidratos de carbono para resolver una posible situación de hipoglucemia. Bueno, termina ahí mi partecita, le doy lugar a Lourdes. Buen día. Bueno, ya me presentaron, ya hicieron los agradecimientos, los cuales los comparto. Siguiendo con esta presentación de cuáles son las situaciones que pueden presentarse en casa relacionadas con alteraciones de glucemia, un tema importante y que preocupa mucho a los papás es los valores altos, es decir, hiperglucemia, ¿sí? ¿Qué puede causar que de pronto tengamos valores más altos de glucemia? Y una de las causas más frecuentes es la falta de insulina. Muchas veces nos pasa que cuando los niños ya se hacen más grandes, adolescentes, y deja de estar supervisado por el papá y empieza ya a ser independiente, puede omitir la colocación de insulina o puede haber algunos errores en los cálculos y administrarse menos cantidad de insulina que la que requiere para corregir su valor de glucemia. Entonces, una causa es cuando no colocamos la insulina. Otra es las transgresiones alimentarias, es decir, consumir mayor cantidad de hidratos de carbono que lo que tenemos calculado para nuestro tratamiento, ¿sí? En los pacientes que no hacen conteo de hidrato de carbono, uno calcula las dosis de insulina de acuerdo a una cantidad fija, que es lo que hablamos y lo que los entrenan las nutricionistas, y una vez que ya hacemos el conteo de hidrato de carbono, si hay algún error en la cantidad o por ahí calculamos y comemos más hidratos de carbono, comemos más de lo que hemos calculado, al tener mayor aporte va a elevarse también la glucemia. O si no, una condición por ahí que es bastante frecuente, que es el picoteo, comer a deshora o estar comiendo en los momentos en los cuales no nos colocamos insulina. Y otra de las causas que me pueden llevar a estos valores altos en casa es que estemos comenzando, que estemos cursando alguna enfermedad. ¿Cuándo nos tiene que llamar la atención para ir a una guardia? Si la mamá empieza a observar que tenemos valores de glucemia por encima, superiores a 250, ¿sí? 250 miligramos de cilitro en varias oportunidades. Por ahí podemos tener algún valor aislado y luego se normaliza. Pero si nosotros vemos que se van repitiendo estos valores mayores de 250 miligramos por decilitro y se acompaña de ciertas manifestaciones, es decir,
que puede referir que le duele la panza, que tenga una sensación nauseosa, ganas de vomitar, que presente vómitos, que refiera a algún grado de sed intenso, que tenga algún grado de confusión mental o noten muy decaído, poco reactivo. Estos síntomas nos tienen que alertar para concurrir una guardia pediátrica. En esta guardia lo que necesitamos es que descartemos que no esté en una cetoacidosis diabética, es decir, que no se esté descompensando el paciente. Si de pronto no tenemos estos valores y por ahí mantiene valores superiores o aislados sin estos síntomas típicos, se va a programar una consulta con el endocrinólogo. Pero a nosotros lo que nos tiene que alertar para concurrir a la guardia es que tengan la presencia de estos síntomas acompañados de varias oportunidades de valores mayor a 250. En la guardia lo que se va a hacer es corroborar si hay la presencia de cetonas o no y se evaluará si necesita hacerse algún análisis de sangre como un gas, un estado ácido base para valorar otros factores. En la guardia se dispone en el medio hospitalario lo que es las tiritas reactivas para medir si hay la presencia de cetonas en orina. ¿Sí? Eso no está disponible para comprarlo, pero solamente en los medios hospitalarios está disponible, por eso es que cuando estamos internados nos piden que recolectemos la orina y miden si hay la presencia o no de estas cetonas en orina. ¿Qué son estas cetonas? ¿Por qué las buscamos? Que muchas veces no entendemos. La cetona es un producto de la sangre que se forma cuando no hay la cantidad de insulina necesaria para obtener la energía del cuerpo de los hidratos de carbono. Entonces el cuerpo empieza a buscar, a generar esta energía y degrada las grasas, la proteína y así se forman estos cuerpos cetónicos. Estas cetonas pueden llegar a desencadenar una serie de alteraciones en el organismo, entonces hay que detectarlas y si están presentes, eliminarlas, por así decirlo, ¿sí? También disponemos para medir cetonemia, es decir, las cetonas en sangre. Estas cetonas en sangre se pueden medir, las únicas tiritas reactivas que hay disponibles son las de Freestyle, es una tirita que es de color violeta, como pueden ver ahí en la diapositiva, y solamente se puede medir en los aparatos de Freestyle, ¿sí? Esa tirita es igual que la de la glucemia, nada más que tiene otro color y por ende tiene otro reactivo para medir las cetonas, y se toma de la misma manera, es decir, cuando hacemos el control capilar de la sangre del dedito, ahí con esa misma gota, después de controlar la glucemia, podemos con esta tira reactiva medir las cetonas. Esta cetonemia es positiva si tenemos un valor superior a 0.6 milimol por litro. ¿Sí? Entonces, si de pronto tenemos, que esto es algo que si tenemos este aparatito y tenemos las tiras reactivas, podemos hacerlo en casa. Si estas cetonas están positivas, lo que podemos hacer es darle agua, es decir, hidratación, comenzamos a darle agua y hay que corregir con la insulina aspartica, con la insulina naranja que tenemos en casa, según el esquema de cada paciente, ¿sí? Entonces tomamos el control del valor de la glucemia, si tenemos mayor a 250 y sospechamos que pueda tener medimos la cetona, si da positivo que tiene mayor a 0,6, empezamos a dar agua y se corrige con insulina aspartica. Cuando están estas cetonas positivas, hay que controlar la glucemia y si hay presencia de cetonas cada 2 horas y se repite este procedimiento. Corregir con la insulina aspartica de acuerdo al esquema de corrección del paciente cada 2 horas hasta que estas cetonas sean negativas. ¿Y cuando son negativas? Cuando tenemos un resultado menor a 0.6. ¿Sí? Esto por ahí los que hubo un momento en donde no había en el mercado había problemas para que entre al país las tiras de cetonemia. Últimamente creo que ya se ha regularizado y sí es importante aclarar que solamente en estos dos aparatitos, que es lo que están en la imagen, en la cual se puede medir. Por supuesto que si ustedes notan que el paciente está descompensado, con un grado de confusión mental o tiene muchos síntomas, siempre es mejor concurrir a la guardia pediátrica y siempre todo esto se refuerza y se habla antes con el endocrinólogo de cabecera, porque como ya sabemos, un pilar importantísimo en el tratamiento es la educación diabetológica, aprender todas estas situaciones
y eso nos va llevando no tan solo en el momento del debut, sino en la práctica diaria a medida que se van presentando estas situaciones y vamos aprendiendo cómo resolverlas, qué podemos hacer en la casa y ante qué situaciones tenemos que ir a la guardia. Siguiendo con la próxima diapositiva, habíamos dicho que una de las situaciones que pueden generarnos que tengamos valores más altos de glucemia es cuando nos enfermamos, ¿sí? Preguntas que siempre nos hacen las mamás es si nuestros niños con diabetes se van a enfermar más o van a tener más enfermedades. Si el niño tiene un buen control metabólico, va a tener las mismas enfermedades que un niño que no sea diabético. Va a tener angina, va a resfriarse, va a tener gripe, va a tener gastroenteritis, puede tener cualquier enfermedad de la piel, etc. Sí hay algunos tips o algunas situaciones que tenemos que saber que sí van a ser diferentes, como por ejemplo a la hora de elegir entre darle un jarabe y un comprimido, se elige darle comprimido porque en el jarabe en su composición tiene azúcar. Entonces siempre se habla con su pediatra de cabecera y cuando tenga que indicar alguna medicación, se prefiere la presentación en comprimidos que se tritura, se diluye y con agua y así se lo toma. El uso de corticoides, se va a poder usar el corticoide, pero como siempre, que es una indicación para todos los niños cuando tenga indicación precisa, como por ejemplo si tiene una crisis asmática, si tiene una reacción alérgica grave, si necesita los corticoides lo puede usar, pero lo que hay que evitar, como el resto de los niños, pero nuestros niños diabéticos mucho más aún, es el uso innecesario de los corticoides. Y otra de las situaciones que les recomendamos que siempre hablen con su endocrinólogo es en esos días en los cuales el niño está con fiebre, está enfermo, ¿qué hacemos con la insulina? Porque vamos a esperar y vamos a ver que estos valores de glucemia van a estar más altos. Hay algunos endocrinólogos que indicamos subir la insulina basal, subir de la dosis que tienen un 10% más la insulina basal los días que está la enfermedad en curso, que son días que vamos a ver que va a tener valores más altos como respuesta propia del paciente a su enfermedad, o también otra posibilidad que se plantea es corregir más, modificar el esquema de corrección para poner más insulina aspártica. Cualquier opción es válida, siempre es importante consultar con el endocrinólogo porque también va a depender del paciente, de cómo viene su control metabólico, de qué dosis tiene de insulina basal, de qué esquema de corrección tiene, pero sí se hace unas modificaciones para contrarrestar estos aumentos de la glucemia que se dan en el contexto de cuando el niño está enfermo. No todo es relacionado a la diabetes, no todos los síntomas que van a tener es relacionado a su diabetes, también va a tener otras patologías, también se va a enfermar de cuadros virales como cualquier niño, pero sí hay que tener estas pequeñas consideraciones. Siguiendo a la próxima. Otro de los temas que veíamos que es importante y sobre todo en este año en donde el COVID cobró un gran protagonismo es cuándo volver a la escuela y queríamos compartir cuál es el posicionamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría frente a esta situación. La Sociedad Argentina de Pediatría expresa que está a favor y que considera importante, como creo que la gran mayoría de nosotros lo consideramos, que el niño regresa a las escuelas, porque la escuela es un lugar de contención, no tan solo para el aprendizaje académico, sino también le permite al niño compartir, le permite al niño insertarse en su sociedad, estar junto a los pares, le va a permitir también hacer, entre comillas, su actividad física, porque va a salir, va a pensar, va a correr, va a jugar en el recreo, va a estar en un ambiente en donde no tan solo es lo que le enseñan, que cabe destacar que es importantísima la educación, sino también le va a permitir compartir y sociabilizar. Pero sí, en general también sabemos que en los niños la evolución clínica generalmente es leve, un gran porcentaje tiene casos asintomáticos, pero sí la Sociedad Argentina de Pediatría detalla que hay un grupo que se llama grupo de riesgo, en donde es mayor la posibilidad de que si se contagian de COVID tenga alguna evolución más grave. Sí puede tener un cuadro clínico más grave y de peor pronóstico, por lo tanto, se reserva a que en un primer momento no indica volver a la escuela
excepto situaciones particulares que se lo van viendo. Y dentro de este grupo de riesgo están los pacientes con diabetes tipo 1 que tienen un mal control metabólico, ¿sí? Entonces, aquellos niños que tienen un mal control metabólico, es decir, que vienen con hemoglobinas glicosiladas altas, entrarían dentro de este grupo en donde puede llegar a tener una evolución más grave y más complicaciones si se enferman con COVID. Entonces, en el momento en donde estamos en una situación epidemiológica con tantos casos, no sería la primera indicación de ir al volver a la escuela. De todos modos, es un tema que se lo debe charlar con el endocrinólogo, evaluar la situación particular de cada paciente y bueno, y todos estamos esperando que esta situación mejore para poder volver y regresar a la normalidad. Por supuesto que en el contexto en que apoyan o no el regreso a la escuela, siempre se tiene en cuenta y se fomenta y se recalca la importancia de todas las medidas de seguridad, mantener el distanciamiento social, el uso de barbijos, el airear los ambientes, etcétera. Y ahora sigue Belén hablando de cuál es el posicionamiento frente a las vacunas en nuestro grupo pediátrico. Bueno, otro de los puntos que nosotros lo habíamos tomado como muy importante porque, bueno, fueron preguntas frecuentes en nuestra consulta. También el posicionamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría en cuanto a la vacunación señala que la vacunación en la población pediátrica debe comenzar por aquellos niños con comorbilidades que tienen más riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. Y ahí vinculado a lo que dice Lourdes, nuestros pacientes con diabetes tipo 1 están incluidos dentro de este grupo. La Sociedad Argentina de Pediatría acompañará activamente la vacunación en pediatría contra el COVID con las vacunas que autorice ANMAT bajo las recomendaciones que surjan de diferentes comisiones, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Entonces, nosotras como pediatras apoyamos el posicionamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría y en Tucumán ustedes saben que los niños entre 12 y 17 años ya comenzó la vacunación y nuestros niños con diabetes tipo 1 fueron vacunados. Esto, como dijo Lourdes, también siempre es bueno charlarlo con el endocrinólogo, charlarlo con el paciente y, como les dijimos, nosotros apoyamos tanto el regreso a clases en condiciones, ¿no?, que correspondan, teniendo todas las medidas de prevención y apoyamos también la vacunación contra el COVID en nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las disertantes. Excelente y muy clara las charlas que nos dieron. Y ahora vamos a abrir el espacio para los que quieran preguntar. Cualquier duda que tengan, pueden hacerlo vía chat y yo voy a ir haciéndole a las personas que me indiquen la pregunta o si desean, habilitaremos ahora los micrófonos para que puedan hacer en este momento la pregunta que necesiten hacer. Así que los invito a animarse a preguntar cualquier duda que tengan. Nosotros acá vamos a dejar un mail, también ahora lo voy a escribir, donde pueden mandar alguna duda o que surja para general, digamos, de cualquier situación vinculada a la diabetes o alguna cuestión que tengan, digamos, en particular. Ahora lo escribo y también ahí pueden mandar preguntas. Mariana, Sí. algo que quieras comentar, que se te ocurra, que se nos haya perdido por ahí?
la verdad que fueron muy completas las dos presentaciones. Particularmente la consulta de la sobre la vacuna de COVID fue una pregunta muy frecuente en las consultas diarias, que por supuesto nuestra recomendación, o al menos la mía, es la colocación de la vacuna a nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Respecto a hiperglucemia, también una mamá nos estaba comentando de que estaba esperando esa charla porque había tenido una situación también de hiperglucemia. No sé si quiere en este momento hacer alguna pregunta. Por ahí también queríamos dejar estos temas porque son los que más se presentan. El día a día y las situaciones que se van presentando, también cuando los chicos van creciendo, diferentes contextos en el que están, van a ir surgiendo más dudas. Entonces siempre es importante reforzar, por eso un pilar del tratamiento es la educación diabetológica. Siempre en el consultorio y en la consulta van a ir apareciendo diferentes situaciones. Por ahí el manejo de cetonemia, el control de cetonemia en casa es difícil al principio, si se tiene la posibilidad de tener el aparatito y de poder medir con las tiras reactivas correspondientes, pero es importante esto de remarcar que todas estas dudas hay que ir hablándoles en consultorio y que se van a ir presentando diferentes situaciones para saber cuánto la manejamos en la casa y para evitar concurrir a la guardia si no es necesario. Bien, Ay, voy a yo hacer una quería, pregunta bien. de una paciente. Buenos días, ¿podemos cambiar la insulina basal al horario de noche, ya que a la noche es el horario que más se dispara la glucemia, a pesar de la corrección más conteo? Nos pregunta Fernanda. No. Yo, Ujú. sí, lo que le respondería es, eso lo tiene que, a ver, nosotros no conocemos el paciente en Sí. particular, no conocemos cómo vienen sus controles, entonces eso es muy particular de cada paciente, de la respuesta a su tratamiento y charlarlo con su endocrinólogo, o sea, con su endocrinólogo o diabetólogo, le hace esa misma pregunta y uno tiene que, según lo que ve, decidir si es una posibilidad o no el cambio de horario de la insulina basal, o hay que ajustar Exactamente, en otro lugar, ¿sí? Pero es muy personal y muy particular que lo haga con su endocrinólogo. exactamente. Yo Es lo una que opción válida, quería, pero por supuesto sí, depende de cada de cada decisión del paciente. grupo. Sí, yo lo Bien. que quería como agregar es nuestras dos, que nosotros llamamos, dije, complicaciones crónicas, son la hipoglucemia y la cetoacidosis, Las agudas. pero las Aguda. agudas, complicaciones Ujú. agudas, eh, que podemos resolver en casa, que podemos evitar concurrir a la emergencia y que por ahí la hipoglucemia es donde uno tiene que actuar más rápidamente. La hiperglucemia y hasta llegar a la cetoacidosis, tenemos un camino que podemos ir resolviendo, que da lugar a que llamen a su endocrinólogo y que nosotros podamos ir guiando, digamos, esa situación, como dijo Lourdes, si no presenta estos síntomas ya marcados, sí se puede y nos da más tiempo de ir resolviendo en casa. Es una situación o situaciones que se pueden ambas resolver en la casa. Bien, perfecto, muchas gracias. A Fernanda le comento de todas maneras que este, cualquier duda que consideres posteriormente a la charla, ahí Belén dejó en el chat un mail al que puedes escribir. Y ahí, fíjate, acaban de poner, perdón, desde la organización de las jornadas, un link en donde van a poder hacer clic y dar su asistencia, porque después, bueno, eso nos sirve a nosotros para tener una base de datos y tener registro
de las personas que asistieron a la charla. Bien, acá Claudia nos dice que, bueno, con respecto a la hiperglucemia, más que preguntas, sería agradecerle porque me sacaron dudas acerca de la hiperglucemia de su nena, que ayer no sabía si salir corriendo al hospital. Bueno, nos alegramos mucho que de alguna manera se pueda ayudar en las dudas y a resolver los problemas que se pueden resolver en casa. No sé si quedó claro si lo de las tiritas reactivas, que bueno, no tenemos tiritas reactivas de control en orina que había hace unos años, solo tenemos las tiritas reactivas de control mediante la gotita de sangre, que hay solo 2 aparatos que permiten o que son compatibles con estas tiras, que es una marca específica. Así que bueno, también eso como es accesible, sí, puede ser accesible. Uno a veces cuando es papá o mamá y sabe lo que uno, bueno, puede hacer por un hijo, tal vez a veces hasta hace el esfuercito de poder tenerlo, al menos vienen pack de 10 tiritas reactivas. Si se usan de manera frecuente, no, es lo que dijo Lourdes, debemos tener varias o varios controles con más de 250, no es que en el primer valor mayor a 250 yo voy a ir a hacer un control de cetona en sangre, porque uno tiene que tener en cuenta otras situaciones. Bueno, fue un cumpleaños y comió un poquito de más, no le puse insulina suficiente, o está enfermo, entonces hoy tuvo fiebre, estamos arrancando con una situación por ahí viral que hace que 2 o 3 días esté con valores más altos. Siempre es el contexto, no solamente mirar el valor. Entonces, bueno, las tiritas de cetonas en sangre nos duran mucho tiempo, y así también el glucagón, que en la gran mayoría de las situaciones el glucagón se vence en la puerta de la heladera y vamos a hacer el cambio porque se venció. Así que también el uso Sí. del glucagón es frecuente, no es frecuente, porque teniendo las pautas anteriores podemos resolver una hipoglucemia, más los pacientes cuando son un poquito más grandes ya empiezan a manifestar los síntomas y se empiezan a conocer, entonces es como un poquito más fácil el diagnosticarla y tratarla. Pero bueno, también es algo que nos da seguridad y tranquilidad tener el glucagón en la puerta de la heladera. Belén, una pregunta para vos. Mari, no me quedó muy claro de cuándo usar el glucagón. Bueno, el glucagón se usa cuando dijimos una hipoglucemia grave, en realidad que el paciente no pueda consumir vía oral esos hidratos de carbono que comenté, que tenga vómitos, que tenga náuseas o que pueda tener convulsiones. En ese caso, cuando el paciente no puede por sus propios medios resolver esa hipoglucemia, usamos el glucagón. Perfecto. ¿Querés recordarle la forma de preparación y aplicación rápidamente para que no queden por ahí? Puede haber habido... El kit, que era, a ver si lo pongo, bueno, no, porque vamos a perder tiempo. El kit tiene una jeringuita con un líquido y una ampollita que tiene polvo adentro. Entonces, uno tiene que colocar el líquido dentro de la ampollita donde está el polvo, mezclar y volver a retraer el líquido hacia la jeringuita. Y está listo para ser aplicado. En niños menores de 30 kilos se utiliza media ampolla y en niños mayores de 30 kilos se aplica la ampolla entera. Y como dije, la regla de los 15, igual uno lo coloca y a los 15 minutos hace un control. Si ya se resolvió la hipoglucemia, lo que hacemos es dar hidrato de carbono de absorción lenta para poder mantener el valor de glucemia y que no volvamos a la hipoglucemia. Eso es, el glucagón tiene acción inmediata, rápida, lo saca de la hipoglucemia y de la situación rápidamente, pero se lo usa en las situaciones en donde el paciente
no puede consumir hidratos de carbono de absorción rápida vía oral, o perdió el conocimiento o está con convulsiones. Que lo mismo, digo, ¿es algo que pase frecuentemente? No, no es algo que pase frecuentemente, pero bueno, siempre es importante poder resolverlo rápidamente. Perfecto, muchísimas gracias. Claudia nos pregunta, ¿es recomendable que los chicos vayan a la escuela? ¿Ustedes lo recomiendan? Lourdes, ¿querés? Y bueno, yo creo depende del paciente. Las recomendaciones de la SAP a la cual sí me adhiero porque lo que te describe es que los pacientes que tienen un grupo de riesgo, dentro de los cuales están los diabéticos tipo 1 con mal control metabólico, pueden tener más riesgo de enfermedad. Pero si el paciente tiene un buen control metabólico o tiene ciertas circunstancias que se puede hablar con su endocrinólogo, por eso también sería importante conocerlo al paciente y ver entre riesgo y beneficio qué sería lo adecuado. La indicación va a ser hoy por esta situación epidemiológica puntual, Yo otra cosa, individualizada. y me pasó, perdón, otra cosa que me pasó también en el consultorio es, a ver, difícilmente el paciente con diabetes sea único hijo, porque me pasó a mí decir, a ver, yo no la voy a mandar porque tiene diabetes a una paciente de 6 años, pero la hermanita de 10 sí va. Entonces, la hermanita de 10 que no tiene diabetes va al colegio, mamá y papá van a trabajar y están expuestos, pero yo la dejo a mi hija de 6 en la casa, o sea, ahí vamos a un punto muy fino. ¿Cuál es la diferencia? Si es una niña que tiene buen control metabólico, que concurrimos a los controles, que tenemos un buen diálogo con el endocrinólogo, acompañamos el regreso a clases. A los niños les hace muy bien. Y lo otro es, siempre nosotros tratamos y buscamos que los pacientes con diabetes no se sientan diferentes. Entonces, un niño con un control metabólico adecuado, bien tratado, se supone que no tiene un riesgo aumentado de padecer cualquier enfermedad. Estamos hablando de cualquier enfermedad y hoy sumamos el COVID. Entonces, nosotros sí apoyamos el regreso a clases y, como le digo, charlamos en el consultorio con nuestros pacientes. Cada caso es muy particular. Como ejemplo, tengo otra paciente en donde justo ella con diabetes tipo 1 y la mamá fue diagnosticada con una patología autoinmune, con tratamiento inmunosupresor, y bueno, en esa situación que la niña vuelva a clase justo en ese momento era como una complicación para la mamá. Entonces, bueno, esperamos que salga de ese proceso, que pueda estar tratada, y cuando le dieron el alta a la mamá, la niña volvió al colegio. Pero bueno, es cada familia, cada caso en particular, y lo muy importante siempre es la consulta con el endocrinólogo y que el endocrinólogo acompañe o no ese regreso a clases. Muy bien. Una opinión Estamos en personal horario, es me que parece. coincido ampliamente con ustedes. Bueno, y en honor al tiempo, Sí. vamos a tener que ir despidiéndonos de esta reunión y nos agradece Claudia, muchas gracias por la respuesta, y vamos a darle posteriormente paso a la siguiente reunión con la licenciada Paula Presti, así que le agradecemos a María Belén y a Lourdes estas muy claras y muy fructíferas charlas. ¿Mm? Y le agradecemos a los Gracias. pacientes por la presencia y le pedimos que se sigan quedando Que para sigan. los bloques que siguen. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Muy bien. Paula, si querés Ahí ahora. estamos, ¿y se ve? Bien. ¿Puedo compartir mi presentación ya?
Bien, compartí, Paula. Yo te voy a ir introduciendo a los Bien. pacientes. Bueno, un placer presentarla a Paula Presti, es nutricionista, con una extensa experiencia en pacientes diabéticos tipo 1. Actualmente está colaborando también con el programa integral de atención de diabetes tipo 1 en el Hospital del Niño Jesús. Así que bueno, le doy la bienvenida y podés, si querés, Paula, compartir la pantalla. A ver. Les comento a los pacientes que pueden ir haciendo permanentemente preguntas en el chat. Yo al final de la presentación de Paula voy a hacerle las preguntas que nos vayan haciendo. Estoy tratando de compartir, pero no me deja. Yo tengo el Power, la presentación en el escritorio de la computadora. A ver, licenciada Presti, la Sí. ayudo a hacerlo. La Por licenciada favor. Sánchez habla. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias. ¿Tenés abierta en el escritorio la presentación? Ahí voy. Bien. Hola, buen De día. ahí vas acá a la pantalla abajo, en la barra de abajo, a compartir. Bien. Haces clic en compartir y de ahí elegís, te va a mostrar ahí, te tiene que abrir todas las pantallitas y entre esas te tiene que abrir la pantalla donde está la presentación. A ver, espera, voy de vuelta. Se está abriendo. Bien.